Señor presidente, la mesa ha quedado constituida. La Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes celebra sesión de junta solemne y pública en cuyo transcurso tomará posesión de una plaza de académico en la clase de correspondiente el ilustrísimo señor profesor don Manuel Bustos Rodríguez. Se abre la sesión. Conforme a lo dispuesto en los estatutos y reglamentos de esta Real Academia, acompaña a esta presidencia la señora secretaria general, el señor censor y el señor vicepresidente en representación del vocal de la rama de letras. Tiene la palabra la secretaria general, ilustrísima señora doña Adelaida Bordes Benítez, para, en primer lugar, dar lectura al acta y posteriormente hacer la laudatio del recipiendario. En la sesión de Junta General Extraordinaria celebrada el día 25 de junio de 2014, recogida en el acta número 281, se acordó el ingreso como académico en la clase de correspondiente del ilustrísimo señor profesor don Manuel Bustos Rodríguez. Una vez cumplidos todos los requisitos y publicitada la plaza en el boletín oficial según establecen los estatutos y reglamentos de esta corporación y la normativa al respecto de la Junta de Andalucía. Comunicado el acuerdo al recipiendario, se estableció el plazo reglamentario para su ingreso, que con posterioridad quedó fechado para el día 3 de febrero de 2015, siendo el título de su discurso de toma de posesión los cargadores del Consulado de Indias ante el libre comercio, de lo cual, como secretaria doy fe, con el visto bueno del señor presidente. Rogamos tome asiento en el estrado a don Manuel Bustos Rodríguez. La Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes recibe de nuevo al ilustrísimo señor profesor don Manuel Bustos Rodríguez. Con motivo del aniversario del nacimiento de San Pablo de Tarso, su vida y su gesta epistolar, la Academia acordó sumarse a la celebración del año paulino, el año 2009, y de la Cuaresma, con una conferencia a cargo del profesor Bustos Rodríguez, quien mostró su satisfacción por el cometido que se le encargaba, al tiempo que facilitaba el título de su exposición, San Pablo y su influencia en el cristianismo. Posteriormente, con motivo del aniversario de la firma del Tratado de Utrecht en 2013, nuestro querido compañero, el ilustrísimo señor don Jaime Aragón Gómez, sugirió la intervención del profesor nuevamente para hablarnos de su origen, contenido y consecuencias. Hoy volvemos a oírle. Está con nosotros por un motivo muy especial, ya que asistimos a su ingreso en esta como académico correspondiente. El profesor Bustos Rodríguez es catedrático de Historia Moderna, siendo la Universidad Complutense de Madrid donde se licenció en Historia y Geografía en el año 1972, con la calificación de sobresaliente cum laude, y en la que se doctoró 6 años después con la misma calificación. En esta universidad colaboró en el Departamento de Historia Moderna. Posteriormente, la Universidad de Sevilla fue su destino como profesor ayudante de Historia Económica en la Facultad de Ciencias Económicas. Durante unos años fue profesor agregado de Historia Moderna en Sevilla y Cádiz, para luego ser profesor adjunto, titular y catedrático en esta universidad, ciudad y testigo de sus conocimientos desde 1980. Ha sido profesor visitante en las universidades de París y Hamburgo, entre otras. Profesor invitado en las de Burdeos, Nantes, Salerno, la Sorbona. Entre sus publicaciones señalamos Los cirujanos del Real Colegio de Cirugía de Cádiz en la encrucijada de la Ilustración, Historia del saqueo de Cádiz por los ingleses de Fray Pedro de Abreu, Cádiz en el sistema atlántico, la ciudad, sus comerciantes y la actividad mercantil, distinguir a esta con el Premio Nacional a la mejor coedición, y Edad Moderna, de la monarquía hispánica a la crisis del antiguo régimen, entre otras, así como innumerables artículos y capítulos de libros como
comerciantes españoles y extranjeros en la carrera de Indias, la crisis del siglo XVIII y el papel de las instituciones. ¿De dónde llegaron los indios? El poblamiento de América, según el oidor Diego Andrés Rocha, o La politique de Bourbon et le Marine espagnol. Ha sido director de investigación del Grupo Landry, miembro del equipo calificador de la Comisión Interministerial en 1997, miembro del Consejo de Redacción de la revista Trocadero, revista de historia moderna y contemporánea, miembro del comité editorial de la revista América Latina en la Historia Económica, revista de investigación, director de La Nueva Historia, evaluador de varias revistas científicas, entre ellas Hispania. Ha sido presidente y miembro de varios comités científicos internacionales y dirigido 11 tesis de doctorado, una de ellas europea y 3 publicadas y financiadas por el Banco de España. Fuera de la universidad, ha sido presidente de la Cátedra Adolfo de Castro en la sección de Historia. Es académico de la Real Hispanoamericana desde 1996, donde ha sido vicedirector y director en funciones. Académico de número de la de Europa desde 2011 en la sección de Historia y Arqueología. Comisario de las exposiciones del centenario de José María Pemán en Madrid y Cádiz, esta última con la asistencia de los Reyes de España, entre otros muchos méritos. Se dice que uno de los momentos más importantes para un universitario es cuando defiende su tesis doctoral. Sin embargo, hay otro en el que apenas se repara, y es el poder proclamar el nombre de su maestro. Permítamelo la Asamblea, porque no se trata de quebrar la solemnidad, sino de celebrar este ejercicio de reconocimiento a través de la figura del profesor Bustos Rodríguez, pues con el análisis y la síntesis ha procedido a transmitir y compartir su saber a lo largo de sus 6 quinquenios de docencia y 5 sexenios de investigación. Insigne profesor, con prudente impaciencia y justificada ilusión, nos disponemos a escuchar su discurso de ingreso, Los cargadores del Consulado de Indias ante el libre comercio, con la fluidez, la serenidad, la propiedad y el rigor que caracterizan su elocuencia. Bienvenido. Muchas gracias, señora secretaria general. Tiene la palabra el ilustrísimo señor profesor don Manuel Bustos Rodríguez para pronunciar su discurso de ingreso titulado Los cargadores del Consulado de Indias ante el libre comercio. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes, ilustrísimos señores académicos, especialmente la Junta de Gobierno, señoras y señores, queridos amigos que están acompañándome en esta tarde, quiero que mis primeras palabras, aparte de este saludo, sean para agradecer a la Real Academia de San Romualdo el que me acoja esta tarde aquí entre sus miembros. Es una satisfacción, digo, porque es una academia, como todos sabemos, con ya más de medio siglo de existencia, una academia con un gran posicionamiento dentro del mundo de la cultura, y pertenecer a ella es un honor para mí. Por eso quiero estarles muy agradecidos a esta academia, por haber tomado la decisión de quererme recibir a mi humilde persona entre sus miembros. Y luego también quiero hacer una especial mención al que en principio iba a ser mi presentador, pero que desgraciadamente ha fallecido, don Jaime Aragón Gómez, que siempre de una u otra forma, a pesar de que no hemos tenido un contacto pues muy estrecho en el tiempo, pero sí es verdad que a lo largo de todos estos años siempre ha estado un poco, digamos, en la retaguardia, por así decirlo, de mi persona, para ayudarme, para de alguna forma pues también hablar en la academia a favor mío, y quiero estar muy agradecido porque esta noche probablemente pues estuviera él presentándome aquí, ¿no? Y quiero en todo caso también agradecer a la secretaria general la presentación que acaba de hacerme. Ella lo ha sustituido con una gran dignidad y sobre todo haciendo una serie de elogios que, bueno, pues como se pueden ustedes imaginar, los que ya peinamos alguna cana, pues nos queremos, en fin, hasta cierto punto, aunque ella lo ha dicho pues de corazón, porque sabemos todos de nuestras debilidades y de nuestra fragilidad como personas y como investigadores muchas veces.
Bien, y sin más preámbulos, pues voy a pasar a leer el discurso con el que voy a ingresar en la Academia, que, como bien se ha dicho, versa sobre los cargadores del Consulado de Indias ante el libre comercio. El siglo XVIII fue un tiempo de debate, como sucederá también con otros grandes temas entre dos concepciones de la actividad económica y de sus relaciones con el Estado y la sociedad en general. Nos referimos al mercantilismo, representante de la corriente antigua, y al liberalismo incipiente, llamado gradualmente a sustituirlo con nuevas propuestas. La obra de Adam Smith, La riqueza de las naciones, publicada en 1776, representa, como sabemos, un punto de inflexión y a la larga el espaldarazo a las políticas preliberales que venían emergiendo en Europa, entre otros, de la mano de la llamada Escuela de Salamanca y de los fisiócratas. En el fondo, ambas tendencias respondían a concepciones antropológicas y políticas muy diferentes. El mercantilismo alimentaba su resistencia al desgaste durante siglos en la pervivencia de un escenario bélico constantemente activado en Europa y en los espacios ultramarinos. Abogaba por convertir al Estado en salvaguarda de los intereses de la nación, particularmente en el ámbito económico y, sobre todo, comercial, de los que él mismo se beneficiaba, al igual que el dinámico grupo de los comerciantes nacionales, impulsores a la sazón del conjunto de la economía. Ello conllevaba la necesidad de proteger lo propio frente a la competencia de los de fuera y de intervenir pretendidamente en favor de los intereses nacionales. En definitiva, actuar como si los propios comerciantes por sí solos fuesen incapaces de reaccionar sin ayuda a los retos económicos que les ponían sus competidores. Por el contrario, el liberalismo ponía el acento en el interés de los individuos y en su capacidad para buscar lo que más les beneficiaba por sí solos, sin dejar de beneficiar por ello al conjunto del país. El Estado, pues, se mantenía en un segundo plano, buscando remover obstáculos opuestos a las iniciativas de sus súbditos y estableciendo los cauces adecuados para que éstas pudiesen prosperar de la mejor manera. Ni que decir tiene que, a la larga, esta aparente despreocupación por intervenir, privilegiar y proteger parecía procurar mejores ingresos al erario. Multiplicaba además la actividad económica nacional que el control, origen de todo tipo de fraudes, con tal de rodear las leyes restrictivas, tendía a disminuir. En el siglo XVIII, ciertamente, el liberalismo no llegará a ser pleno, y la mayoría de los estados, entre ellos la propia monarquía hispánica, desarrollarán políticas prudentes y con frecuencia ambiguas, tratando por un lado de proteger y por otro de dejar actuar a los particulares. El capítulo de la liberalización de la economía y en particular del comercio constituye uno de los grandes temas de las reformas del siglo XVIII hispánico. En cualquier caso, este debate es a la vez viejo y actual, reapareciendo con frecuencia bajo formas e ideologías diversas hasta nuestros días. El Consulado de Indias, como sabemos, fue creado en Sevilla en 1543. Se trataba de un tribunal de comercio a la par que un gremio de grandes comerciantes, cuya razón de ser estribaba en preservar los privilegios inherentes al mercado monopolista. Sus primeras ordenanzas de abril o junio de 1556 le conferían, entre otros, potestad en los asuntos correspondientes al comercio, tanto en compras como en ventas, en asuntos de seguros, cambios, fletes y cuentas entre comerciantes y compañías. En la práctica se añadirían igualmente otras funciones que no es del caso especificar aquí. A lo largo de la segunda mitad del siglo XVI, los miembros del consulado se irán haciendo con el control del monopolio comercial de América en detrimento de la otra gran institución del comercio indiano, la Casa de la Contratación, establecida también en Sevilla en el año 1503. Para conseguirlo, el consulado intervendrá en competencias que en puridad correspondían a la Casa: seguros marítimos, quiebras, créditos, control de cambios, otorgamiento de naturalizaciones para poder comerciar, etc. Así, durante el siglo XVII logrará reducir notablemente su protagonismo hasta el punto de conseguir desprenderse de su tutela.
Otro tanto parece suceder en la segunda mitad del 500 entre el consulado y la tercera institución señera de dicho comercio, el Consejo de Indias. Y a un nivel más reducido, la corporación mercantil conseguirá contrarrestar igualmente las injerencias del cabildo municipal sevillano en el gremio. En este siglo XVI, en definitiva, se reforzará su protagonismo en la gestión del monopolio en su conjunto, convirtiéndose en auténtico órgano rector del comercio colonial a comienzos del XVII. Los servicios financieros prestados a la corona, donativos, indultos, servicios, valimientos a costa de las flotas, anticipos o búsqueda de préstamos reintegrables, permitirán al consulado obtener de la misma, es decir, de la corona, privilegios y mercedes que a lo largo de su historia redundarán en beneficio de sus miembros. Pero de la misma forma, la corporación comercial podrá presionar al Estado a fin de obtener ventajas que restrinjan a la postre las capacidades fiscales de la corona. Así, por ejemplo, en torno del establecimiento de la base liquidable correspondiente al impuesto de almojarifazgo, o del control e inspección de las mercancías, tradicionalmente en manos de las autoridades correspondientes. El referido apoyo financiero a la corona en sus frecuentes momentos de apuros, y serán muchos, así como el control sobre una parte importante de impuestos relativos al comercio, almojarifado, ya citado, avería, y sobre la organización y financiación de las flotas de Indias, permitirán a los cargadores del consulado alcanzar una importante autonomía frente a sus competidores, así como una poderosa influencia política. Ello se traduce en el mantenimiento permanente del monopolio a lo largo del siglo XVII, reduciendo las reformas que podían afectarle a pequeños ajustes, pero sin renunciar a la esencia del mismo, de dicho monopolio. Con la llegada del siglo XVIII, los Borbones inician una serie de reformas importantes, entre otras la unificación de la Armada en un solo mando con base en Cádiz bajo la autoridad de un intendente general de Marina. Pero sobre todo, en 1717 se constituye la Bahía de Cádiz y particularmente su capital en la sede de la Casa de la Contratación y del Consulado, sustituyendo a Sevilla. A decir verdad, el monopolio venía ya funcionando en Cádiz desde 1679, pero será a partir de ahora cuando se refuerce su protagonismo con estas medidas. En Sevilla quedará solamente una Diputación de Comercio actuando como tribunal en temas comerciales con respecto a América, cobrando algunos impuestos, por ejemplo, el de lonja e infantes, o repartiendo el tercio de frutos de las flotas. Con todo, hasta 1744, el consulado no llegará a estar presidido por un prior y por un director vecino de Cádiz. Sin embargo, las concesiones durante la Guerra de Sucesión al trono español hechas a franceses, participación en las flotas, y a ingleses, navío de permiso y asiento de negros, obligadas y no sin tensiones, supusieron una cierta violación del monopolio exclusivo de los españoles en el comercio de Indias, que empujará al gobierno a introducir algunos reajustes, así el proyecto de galeones de 1720, pero sin quitar por ello sustancia al monopolio ni por tanto al poder ejercido por parte del consulado. Antes bien, el consulado obstaculizará temporalmente la posibilidad de introducir ciertas libertades comerciales. Por otro lado, las angustias monetarias de la corona con motivo de la construcción del Palacio Real de Madrid y las necesidades bélicas durante la Guerra de Sucesión y más tarde en la guerra en Italia por la revisión del Tratado de Utrecht exigían derramas importantes de los particulares y, por tanto, la ayuda económica del gremio de los cargadores, sobre todo durante los gobiernos de Patiño y Alberoni, que son los factores de este tipo de política que hemos hablado anteriormente. Entretanto, durante los reinados de Felipe V y de Fernando VI, las ideas a favor de la liberalización del comercio de Indias fueron extendiéndose entre los hombres del gobierno. De forma paralela, en algunos sectores ligados al comercio de Indias surgieron igualmente voces contrarias al monopolio de Cádiz. Entre los primeros conviene referir los casos de Campillo y Cosío, el Marqués de la Ensenada o Bernardo Guard. Entre los segundos, la Compañía Guipuzcoana de Caracas, creada por Patiño en 1728, con su director Iturriaga al frente. A favor del mantenimiento del monopolio jugaba
la propia inercia, los compromisos adquiridos por la corona en Utrecht, el famoso navío de permiso y el asiento con los británicos, algunos sectores ligados al consulado y, como hemos visto, sobre todo las necesidades crediticias del Estado que le obligaban a ceder ante las pretensiones del gremio de los comerciantes, del consulado. Pero con todo y eso, la idea de cambio seguía estando presente en los círculos de poder e incluso en la cabeza del propio monarca. Hacia 1750, una Real Orden de 14 de septiembre así lo expresaba taxativamente, leo textualmente, que la voluntad de su majestad es de que no se ligue ni coarte la libertad para hacer este comercio de Indias con título de estanco ni otro alguno, pues quiere su majestad sea igual en todos sus vasallos que tengan las circunstancias que para hacerle se requieren. Había que encontrar ahora ministros decididos y capaces de hacer este deseo realidad. El primero de ellos iba a ser el marqués de la Ensenada. Tras la firma del Tratado de Madrid en octubre de 1750, Ensenada convoca en la capital una serie de juntas entre los años 1750 y 1754 para debatir acerca del sistema comercial con participación de comerciantes de Cádiz, Sevilla y el Puerto, la mayoría probablemente miembros del consulado. En las reuniones, Ensenada obtuvo el respaldo necesario a sus pretensiones liberalizadoras, pero su caída de Ensenada en 1754 las cercenó temporalmente y el consulado, cuyas implicaciones en el evento, en la caída del ministro, no están probadas, respiró tranquilo. Es significativo al respecto el tono de la carta que dirige desde Madrid el apoderado de la ciudad de Cádiz en la corte, don Felipe de la Iruela, al procurador mayor de la ciudad de la misma, que dice lo siguiente en la carta: para decir ser de más el pararme a contar la novedad de haber caído el monstruo de la mayor fortuna, marqués de la Ensenada. Creo que resume perfectamente cuál era la opinión que el superministro tenía. En tiempos, dice, que se consideró estar en la elevación más extraña, más alto del poder. Tal era la consideración en que tenía el consulado y por ende el propio cabildo gaditano al impulsor de las reformas navales y comerciales. Para sellar el cambio político suscitado por el golpe contra Ensenada, Fernando VI nombró a continuación a Julián de Arriaga, partidario del sistema tradicional, es decir, el sistema de flotas y galeones, secretario de Marina e Indias, en quien los miembros del consulado obviamente tenían depositada su confianza. De forma paralela, los intereses monopolísticos de la Andalucía occidental estuvieron representados por el duque de Huesca, partícipe de la conspiración contra Ensenada, heredero del título de la Casa de Alba, dueño de extensas tierras en la región, especialmente en Sevilla, y con privilegio para participar con sus productos agrícolas en el llamado tercio de frutos de la flota. El sistema de flotas en Nueva España se restableció inmediatamente. Sin embargo, durante los años precedentes, el comercio de Indias no había dejado de crecer, animado por la participación de los navíos sueltos, navíos de registro, autorizada por el gobierno a principios de los 40, es decir, en la época del marqués de la Ensenada. Con el reinado de Carlos III, las ideas liberalizadoras en el plano económico experimentan progresos que afectarán, entre otros, a la manera de entender las relaciones comerciales entre la península y sus territorios americanos. Dichas ideas llegan a calar en los hombres de gobierno, Bernardo Guard, ya citado, los Llanos o Campomanes, y en el propio rey. A su llegada a España, Carlos, que venía de ser rey de Nápoles, se había traído consigo de allí a Esquilache, con el fin de que acometiese algunas reformas difíciles, fundamentalmente de carácter financiero, fiscal y económico, que habían de afectar tanto a la península como a sus territorios americanos. Y sobre todo, para nosotros lo más importante, la más importante de todas, la flexibilización del monopolio comercial con las Indias. La caída en manos británicas de La Habana y Manila en 1762 sirve como pretexto para dar un importante empuje en dicha dirección liberalizadora, con el propósito de contrarrestar la influencia enemiga. Durante la breve ocupación británica de la ciudad cubana, sus comerciantes podrán mantener contactos más amplios y directos de tipo comercial con sus ocupantes ingleses, que a su vez beneficiarán sus negocios. De igual manera, los propietarios de plantaciones habían tenido un acceso más fácil al mercado de esclavos controlado por los británicos. De ahí la posición favorable a las reformas de parte de todos ellos.
Sin embargo, antes que consideraciones de tipo comercial exclusivamente, el móvil fundamental de la reforma gubernamental sería la búsqueda de recursos para afrontar los gastos de defensa y de la guerra. Tras una primera junta prospectiva convocada por Carlos III en 1763, con presencia, entre otros, de Esquilache, el ministro convocará a su vez después una nueva en enero-febrero de 1764, presidida por Tomás Ortiz de Lanzaduri y constituida por miembros partidarios de la liberalización del comercio. El objetivo: que hiciesen propuestas para llevarlas a efecto en las islas caribeñas, llamadas también Islas de Barlovento. Las prioridades gubernamentales seguían siendo de orden estratégico: desarrollar el comercio en la periferia del imperio para que sus provincias ultramarinas pudiesen proveer con sus fondos a su propia defensa, no tenerla que llevar desde la metrópoli. Ese mismo año de 1764 se dará vía libre asimismo a la reestructuración de los correos, los barcos que llevaban el correo, pasando la cabecera de los mismos de Cádiz a La Coruña, prácticamente sin contar en la decisión con el Consulado de Indias. Por si fuera poco, los apoyos de la institución, a comenzar por el mismo secretario de Indias, Arriaga, y el Consejo de Indias, habían quedado marginados igualmente. El gremio de cargadores, considerando que esto no era sino el primer paso para un cambio de envergadura en la política americana, reaccionará con rapidez. Redacta al efecto un escrito tratando de explicar los inconvenientes de la liberalización, que él mismo se ocupará, el propio consulado, de difundir. Pero el gobierno no le hizo ningún caso. Así, en 1765, es decir, un año después, se produce la publicación del Reglamento del Comercio Libre a las Islas de Barlovento, que concreta por vez primera la reforma liberalizadora. Se ciñe básicamente a los puertos del Caribe y dentro de ellos a Cuba como centro, que desde ahora podrían comerciar con productos propios entre sí. También incorporará algunos puertos de la península, aunque sus barcos tendrían que declarar individualmente el destino elegido en América, a sabiendas que solo podía ser uno, un solo destino. Este primer impulso liberalizador representaba un fuerte golpe para el consulado, que veía de esta forma debilitarse su capacidad para influir en el gobierno, según había venido haciendo hasta entonces. Como reacción a estas medidas y a otras de carácter reformista, referidas a ámbitos diferentes del comercial, se va formando un grupo de descontentos de diverso origen, entre ellos los miembros del Consulado de Indias y de los miembros de los consulados de México y Lima, así como algunos notables, nobles y eclesiásticos, incluidos miembros de la élite de poder y próximos a la corte. Esquilache, superministro de Hacienda y artífice de las medidas reformistas, se perfilará como el hombre a abatir, aunque goce todavía del apoyo del rey. Fruto de esta oposición al ministro serán los motines de marzo de 1766, que llevan su nombre, los motines de Esquilache. Evidentemente, los responsables no dejarán pruebas contundentes de su participación, lo que da origen pues, que a los historiadores estemos rompiéndonos la cabeza durante muchas décadas sobre cómo se formó todo esto, ¿no? Pero ¿qué papel correspondió en realidad al gremio de los cargadores en el movimiento contra Esquilache? En opinión de Alan Cuete, solo se ha encontrado un documento, al parecer de Casimiro Ponce de León, que conecta las quejas de Cádiz con la crisis metropolitana, es decir, la crisis en Madrid, cuyo contenido no nos revela este autor. Sin embargo, deja abierta la posibilidad de una participación en la revuelta, al igual que en la anterior caída de Ensenada, coincidiendo ambas ocasiones con la gestación, las dos reformas, del cierre del monopolio de Indias. La respuesta desde el poder nos es bien conocida. Se destituye a Esquilache, sustituyéndolo por Miguel de Múzquiz, y se obvia la participación de personajes de alcurnia en los motines para salvar la monarquía carolina, desviando la responsabilidad hacia los jesuitas, que contaban con un número importante y cualificado de enemigos, y no solo en España. Finalmente se llegará a una especie de consenso entre el gobierno, Campomanes y José Moñino, responsables de las investigaciones, el conde de Aranda, Roda, Tanucci y otros miembros, y los descontentos, entre esos y los descontentos, incluidos los representantes del pueblo, los que habían encabezado un poco el motín. Pero ¿qué papel correspondió en realidad al gremio de los cargadores, volvemos a preguntarnos, en dicha revuelta? Bien, será un tema que duda cabe que en los próximos años habrá de ocuparnos
para llegar a vislumbrar una cierta solución. A pesar de la oposición a la reforma, el decreto de 1765, el famoso primer decreto liberalizador, se mantuvo en vigor e incluso de manera progresiva, en los años que siguieron al mismo, la liberalización del comercio fue ganando adeptos. No sucedería lo mismo con los miembros del consulado y los almaceneros mexicanos, quienes ante el desarrollo de los acontecimientos consiguieron hacer olvidar sus diferencias, mexicanos y españoles, oponiéndose, o peninsulares, oponiéndose conjuntamente a la tendencia liberalizadora. Sin embargo, por parte del gobierno, el temor a una reacción similar a la del 66, es decir, a los motines, ralentizó las reformas, aunque como un gradual chorreo siguiesen incorporándose otras zonas a la habilitación para comerciar con América, o con la península, la Luisiana, Yucatán, las Canarias, etc. De esta manera, al menos hasta 1774, los cargadores afectos al monopolio hallaron un alentador respiro. Arriaga volvía a ser el hombre fuerte. Miguel de Múzquiz, sustituto de Esquilache en Hacienda, actuaba con prudencia, y el prior del consulado, Francisco Montes, era incorporado al Consejo de Hacienda y a la Tesorería Mayor de Guerra. Tenía sus hombres bien situados el consulado. Mientras, los miembros del consulado, aprovechando la reforma municipal de Carlos III de 1767, impulsada por el rey, al término de los motines, para incorporar representantes del pueblo a los cabildos, aprovecharon la ocasión para hacerse con dichos cargos en el Ayuntamiento de Cádiz, tras obtener los votos y los nombramientos necesarios, ayudándose con prácticas fraudulentas. Entretanto, el primer decreto liberalizador había estimulado el comercio hispanoamericano en un corto espacio de tiempo. Ello, unido a la posibilidad de un nuevo conflicto contra los británicos, guerra de independencia de las colonias norteamericanas, para el que se necesitaban fondos, así como a la sustitución de Arriaga en 1776 por José de Gálvez, partidario de la reforma del comercio al frente de la Secretaría de Indias, aceleró los cambios que ya se habían anticipado. Así, la incorporación a los derechos otorgados por el decreto de otros puertos americanos y peninsulares entre 1776 y febrero de 1778. A los miembros del consulado les reverdecieron otra vez los temores ante lo que se avistaba como una liberalización de mucho mayor calado. De manera secreta, con la aquiescencia de Gálvez, el nuevo ministro, y de varios ministros más, lo que más tarde sería el reglamento de 1778, de 12 de octubre de 1778, iba tomando cuerpo. En un primer momento se concretará en un borrador de mano de Tomás Ortiz de Lanzáburi, del que hemos hablado anteriormente, en estos momentos contador del Consejo de Indias, del que ya nos hemos ocupado anteriormente, como he dicho. En julio de 1778 regresaba al puerto de Cádiz, cargada con cerca de 31 millones de pesos, la que sería la última flota de Indias, muy conocida porque iba al mando de ella don Bernardo de Ulloa y procedía de Nueva España. El borrador citado se convirtió en decreto, como he dicho, el 12 de octubre de ese mismo año. Gálvez, a través de su portavoz en Cádiz, o su espía en Cádiz, Lorenzo Bellens, comerciante y también noble, mal considerado por sus colegas en la ciudad, se informaría sobre el estado de ánimo de sus comerciantes, así como de sus reacciones a la liberalización. Se trataba de una liberalización restringida a determinados puertos españoles de la península y de América, Santander, La Coruña, Málaga, Los Alfaques, Barcelona, etc., y no de una liberalización plena. Por otro lado, el reglamento dejaba momentáneamente fuera de su ámbito la Nueva España, de quien se temía anular el comercio de las provincias americanas más débiles económica y militarmente, al igual que se dejó fuera también a Venezuela por el tema del cacao y la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas. No obstante, a pesar de las consultas posteriores al decreto que se les hicieron, los miembros del consulado estaban, como hemos dicho, en desacuerdo con la medida. A su juicio, se trataba sobre todo, y leo textualmente, de una tentativa para dar algún ensanche a las restricciones y prohibiciones del sistema antiguo. Ante los hechos ya consumados, su acción se concentrará, por tanto, en el intento de paralizar la libertad de comercio, evitando la pretensión de incorporar también la joya de la corona, Nueva España, a las concesiones del reglamento de 1778. No se había integrado todavía Nueva España, como he dicho. Para conseguirlo, el consulado se valdría de una de sus estrategias usuales: ofrecer ayuda económica al gobierno, a la sazón permanentemente sediento de liquidez, ahora agravada, esa falta de liquidez, por la participación española en la guerra de independencia norteamericana.
De hecho, el gobierno había tenido ya que recurrir apenas unos años antes, en 1779 concretamente, a fuentes de crédito privadas, como las de los 5 gremios mayores de Madrid, estrechamente vinculados al comercio de Cádiz, en particular la Compañía de los Ustari y los Llanos de San Ginés, o a importantes firmas francesas de la ciudad andaluza. Los cargadores del consulado proponían un plan por medio del tesorero general Francisco Montes para el progresivo abandono del libre comercio. Se olvidaron del libre comercio. A cambio se contemplaba la oferta de créditos blandos, reembolsables en parte a cambio de deuda pública, es decir, de los llamados vales reales progresivamente depreciados en su valor. Habrá una inundación de vales reales, es decir, de deuda pública. Y ello a pesar de las dificultades por las que, con motivo de la guerra, la liberalización y la difusión de dicha deuda pública pasaba a la ciudad. Ante la incertidumbre suscitada en el mundo del comercio por la posibilidad de que prosperase la petición del consulado, el ministro José Gálvez se vería obligado a salir al paso para dar garantías al mundo del comercio en general sobre la continuidad de la vigencia del reglamento. En última instancia, las presiones no tuvieron por resultado la supresión de dicho reglamento, pero sí el retardo de su ampliación al virreinato de Nueva España. Explican, asimismo, la lentitud demostrada en la aplicación de la reforma de la carrera de Indias. Tanto es así que el sucesor de Gálvez en el ministerio, Antonio de Valdés, sondeará a los miembros del consulado antes de introducir nuevas modificaciones en el citado reglamento. Sin embargo, el papel de banqueros de la corona que venía desempeñando el consulado se iba debilitando progresivamente. El Estado preferiría el recurso a la emisión, como ya hemos dicho, de deuda pública, aunque una parte de ella hubiese sido adquirida por miembros de la institución mercantil, es decir, de consulado, y desde 1782 recurriría asimismo a la banca pública, con la fundación del llamado Banco de San Carlos, creado en buena parte para resarcir a los particulares por su compra de vales, es decir, de deuda pública. ¿Qué papel tuvo esta acción emprendida de la mano de comerciantes e intereses franceses y del liberal conde de Cabarrús para encontrar una alternativa a los préstamos otorgados por el consulado a la corona tradicionalmente? No puedo abordar la pregunta, dejémosla en el aire. Pregunta interesante. A pesar de todo, el gremio de los cargadores seguía pesando, hasta el punto de que el gobierno volverá a pedirle su punto de vista antes de liberalizar también el comercio con Nueva España y Venezuela. De hecho, esto no se hará hasta febrero de 1789. Así, a los 9 años de la publicación del reglamento, el 19 de octubre de 1787, coincidiendo con el año de la muerte de Gálvez y su sustitución en la Secretaría de Indias por Valdés y Antonio Porlier, se envía una real orden a los consulados a fin de que se pronuncien sobre los resultados logrados en los primeros años de libre comercio, no solo en el comercio en sí mismo, sino también en la agricultura y la industria, puesto que se había intentado que fuese una reforma global, es decir, que afectase a las distintas actividades económicas, que están interpenetradas entre sí. Se deseaba asimismo conocer la opinión de los cargadores sobre algunos aspectos concretos para la mejora del sistema, prevista al parecer en el propio reglamento. A tal efecto, se cursará un cuestionario de 8 preguntas. Con las consideraciones de la treintena de miembros del consulado que respondieron en la mano, se reunirá la Junta de Comercio, al término de la cual se decide llevarlas a una reunión más amplia para su discusión. Fruto de esta reunión, así como del análisis de las propuestas, será un documento del consulado, mejor un acuerdo, así se llama, de 8 de abril de 1788, firmado en Cádiz por Juan Felipe Oyarzábal, Francisco del Valle y Juan Francisco Bea Murguía, que más tarde será enviado al propio rey. El texto resulta para nosotros de excepcional interés a pesar del lenguaje un tanto barroco en que está escrito. Él nos permitirá conocer la posición oficial del consulado, así como sus argumentos. Desde el inicio del documento, la institución reiterará en varias ocasiones el móvil que preside sus reflexiones y consideraciones, el bien general. De esta forma, opone la limpieza de su conducta, la conducta del consulado, a las prácticas y usos propios de un comercio fraudulento y puramente especulativo que pide sea castigado para que sirva de escarmiento a los que sientan la tentación de imitarlo. A tal fin, el consulado se ofrece a colaborar con la corona en esa persecución de ese fraude. Según la institución mercantil, es decir, según el consulado, los comerciantes que dan cuerpo a esos vicios, dice así vicios, sí, se caracterizan por los siguientes rasgos. Leo textualmente.
traen por principal capital la exterioridad, la apariencia y el arbitrio. Lo empeñan todo a los primeros movimientos de su giro. Extienden el número de negociaciones, encadenan los empeños, juegan con sus productos a pagar a unos para que esperen sin recelo y fíen con confianza a otros, y con diferencia de más o menos duración en la vida del comerciante, mueren en concursos, se descubre la mala fe de sus contactos, se presenta un interior punible y se haya formado un telar de sacrificios. Dentro de este lenguaje barroco, pues ya ven ustedes cómo se expresan, digamos, al respecto, ¿no? Sin embargo, a la hora de opinar sobre el reglamento de 1778, que había sido publicado, en contraste con los datos que hoy conocemos, el texto considera, el texto de los miembros del consulado, que no se había logrado, cito textualmente, una extensión sólida y permanente del comercio de Indias, ni introducido, leo textualmente, las mejoras y alivios pretendidos con su promulgación. Por el contrario, había conseguido provocar pérdidas en el comercio, al admitir a comerciar a personas sin experiencia, introducir la desconfianza y precipitar, dicen, las dependencias. Al facilitar la salida de las mercancías de origen extranjero intercaladas con las españolas, era imposible, dicen los miembros del consulado, conocer la verdadera importancia de estas en las exportaciones, es decir, los productos españoles, sin olvidar tampoco el perjuicio causado al Estado al sustraerlas, estas mercancías que pasan como españolas, al pago de los impuestos que les corresponde. Los caldos y aguardientes se habían visto especialmente afectados, en tanto que los frutos secos salían mejor parados. Los miembros del consulado achacaban todo ello a, cito textualmente, la oscuridad con que los puertos habilitados, no ellos, es decir, Sevilla, bueno, La Coruña, Santander, Málaga, etc., hicieron sus remesas, pero también a las dificultades para la exportación. Por otro lado, en opinión del consulado, la agricultura en general no había experimentado mejoras. En cuanto a la industria nacional, la situación no era mejor. Lejos de responder a la demanda, cubierta en buena parte de manera fraudulenta por la manufactura extranjera, como ya hemos dicho, las nuevas fábricas que se habían creado, no pocas de ellas en el entorno de la bahía, San Fernando, el puerto, Puerto Real, al reclamo de la liberalización, no habían tardado en sucumbir. La navegación ciertamente se había acrecentado, pero al mismo tiempo había visto reducidos sus positivos efectos por la manera seguida para montar las expediciones y el fracaso obtenido por alguna de ellas. Tampoco la fácil entrada de navieros con la apertura, sin la pericia, los fondos ni las cualidades necesarias para la empresa había sido beneficiosa, sino más bien todo lo contrario. Solo los miembros de los consulados podrían ser navieros, previo informe de sus correspondientes consulados, si no eran del consulado en Cádiz, y del presidente de la Real Audiencia de la Casa de la Contratación. Con tan pesimista balance, la institución mercantil instaba a la adopción de determinadas acciones. En opinión de la representación de los cargadores, las noticias que llegaban de Nueva España corroboraban la preocupación manifestada. No se había podido fijar el número de toneladas que correspondía embarcar según las necesidades de la demanda. En consecuencia, se pedía durante el año en curso dejar a los puertos habilitados libertad para enviar los productos procedentes de su provincia. Se hacía especial mención a los vinos y aguardientes, que estarán permanentemente presentes entre los miembros del consulado, o del resto de España, y combatir la competencia de las extranjeras. En cambio, debía suspenderse el envío de estas últimas, es decir, de estos productos extranjeros. Se añadían además otras propuestas. La capacidad del navío debía situarse entre las 250 y 450 toneladas, fielmente arqueadas, dicen en el texto. Antes de recibir la carga se le inspeccionaría y el dueño solo podría tomar crédito a riesgo de mar, previa autorización del consulado, por la mitad del total del importe de, leo textualmente, sus buques, fletes, útiles y aprovechamiento, en lugar de los 2/3 hasta entonces autorizados, y que a tantos abusos había dado lugar, pidiendo créditos pues muy exagerados, ¿no? Los comerciantes de América y de la península señalarían cada año la estación del año para la salida de los navíos hacia el Nuevo Mundo, es decir, se quería fijar un tiempo determinado, como en el antiguo sistema de flotas y galeones. Vuelta al sistema también de ferias de la época de las flotas. En concreto, debía restablecerse la de Jalapa, en Nueva España, suprimida en 1776, como, cito textualmente, el único mercado
para las remesas que se hagan de los puertos habilitados a América. A la vez se designarían otros lugares de América: Lima, Valparaíso, Montevideo, Buenos Aires, Cartagena, Nueva Guatemala y La Guaira, a donde Europa pudiese llevar a cabo sus primeras ventas y negociaciones. Ciertamente el consulado apostaba con decisión por la primacía de los comerciantes peninsulares sobre los americanos, tratando de evitar las contrataciones directas de estos últimos, es decir, de los americanos, directas de estos últimos, especialmente los de México, con la península, puesto que, en su opinión, marginaban con ello a los intermediarios peninsulares establecidos en Cádiz, en la bahía. Como dice el propio texto, se trata de quitar la amenaza, y leo textualmente, de que el comercio de América remita sus caudales para empleos de pura negociación, teniendo en cuenta que los dominios de América, por la proporción de situación, minas y frutos, superan a los de Europa. Ya está el temor, digamos, a una competencia en unas tierras que son ricas en muchos ámbitos de la economía. Y por consiguiente que la libertad en ellos les concede los efectos, a los americanos, odiosos, de un privilegio el más exclusivo. En otras palabras, el consulado temía la competencia de los españoles de América al contar con más recursos, como he dicho, frutos y metales preciosos que sus propios comerciantes, y por otro lado temía igualmente perder su exclusividad como intermediarios en la península de los productos de la carrera de Indias. Con la actual situación, insistirá el escrito, se llega a acortar, leo textualmente, la circulación de las dependencias y se conceden particulares ventajas o lucros a solo una parte de los comerciantes, los americanos. En otras palabras, la misma ley que había querido liberalizar el comercio, aquella que el consulado combatía, creaba de forma unilateral otro tipo de privilegios. Identificando de nuevo los intereses de los cargadores con los generales, el consulado considera que en dicha parcialidad, como la llaman ellos, se derivan males generales que afectan al conjunto de la monarquía. Se ofenden los reales derechos de vuestra majestad, pues se destrozan igualmente las conveniencias que hacen la sustancia de aquellos reinos de América. De ahí la propuesta exclusivista del consulado: que el vasallo de España, leo textualmente de nuevo, sea solo el primer vendedor en India, sin poder internarse en negociaciones. Que el americano sea el primer comprador de lo que se remita y único vendedor de sus frutos. Siguiendo con estos mismos resabios exclusivistas y basándose en la supremacía del puerto de Cádiz con respecto a las exportaciones de productos extranjeros hacia América, el consulado propone asimismo que sea su puerto, el puerto de Cádiz, el único habilitado a enviarlos. Y es que en Cádiz es preciso contar con, leo textualmente, la emulación de un comercio extranjero bastantemente poderoso y donde la concurrencia de otras singularidades ha hecho temible la diferencia si se intentase dársele alguna distinción de abatimiento. Es decir, hay que seguir manteniendo la diferencia que viene existiendo entre Cádiz y el resto de los puertos hispanos a favor de la ciudad andaluza. Por tanto, los extranjeros se verían constreñidos a tener que utilizar el puerto de Cádiz, pero beneficiarían también a los inversores en este comercio de todo el reino, al igual que a las propias fábricas nacionales, al tiempo de controlarse mejor el fraude y el contrabando, según ellos. Eso sí, deben desgravarse los productos extranjeros que son de inexcusable, necesario consumo en la América y de que no se fabrican rigurosos equivalentes en la península. Esos hay que desgravarlos. Los miembros del consulado subrayan en otro lugar la correspondencia entre si tienen las partes o lo que es igual las diferentes actividades económicas. Es interesante, por tanto, señalar la preocupación de la institución mercantil por el fomento de la industria nacional a través del desarrollo del comercio. Los diferentes ramos económicos están entrelazados entre sí. Veamos su respuesta a lo que ellos proponen para desarrollar estos ramos económicos. Los consulados de los respectivos puertos peninsulares habilitados, al igual que sus diputados del comercio, encauzarían la inversión del fondo de capitalistas. Es curioso porque en toda la documentación esta ya empieza a aparecer la palabra capitalista con una asiduidad tremenda. Es un cambio bastante notable, ya sobre todo en el último tercio del siglo XVIII, ¿no? Una palabra que hasta entonces no era común en los textos, pero que ahora parece se reitera entre los comerciantes con bastante asiduidad, ¿no? Los consulados son los respectivos puertos peninsulares habilitados, al igual que sus diputados de comercio, encauzarían la inversión del fondo de capitalistas hacia las fábricas más adecuadas a la situación provincial y pueblos de inmediación, aprovechando para ello los indultos y franquicias concedidos al correspondiente ramo de que se trate, ramo productivo.
De esta forma podrían dar calor, dicen textualmente, a las fábricas menores, proporcionando trabajo a los vecinos de todas las edades, aprovechando en él, es decir, en el ramo, acopio de primeras materias, hallando utilidad en la venta de sus labores, aumentando el comercio de ellas y aproximando una suerte capaz de hacer competencia al extranjero. Se trata de hacerse eco de una especie de industria popular, entre comillas, tal como la presentara el antimonopolista Campomanes, si bien animada por fondos procedentes de la actividad mercantil. Por último, se ha de promover la construcción de canales y caminos, en marcha ya muchos de ellos, porque permiten completar los ingresos de los campesinos en tiempos de parada de las labores del campo. Por tanto, el gremio de comerciantes tampoco dejaba al margen la agricultura. Es más, el consulado reconocerá que se trata de un ramo, cito textualmente, cuya robustez o debilitamiento comunica a los demás ramos del reino, aunque reconozca al mismo tiempo las limitaciones de la institución en lo que se refiere a conocimiento de esta materia. Lo que no le impide, sin embargo, abogar por la compra de trigo nacional en lugar de importarlo de fuera, así como en favor del transporte en navíos nacionales del que venga del exterior por mar, para de esta forma contribuir al desarrollo de la marina mercante española. Al igual que los arbitristas, algunos reformistas ilustrados como Campomanes, incluso el propio reglamento del 78, el consulado comprende la mutua relación en última instancia entre las tres actividades económicas, agricultura, industria y comercio, y señala la necesidad de que cada una de ellas sea puesta en ordenado ejercicio y cada ramo adquiera su correspondiente mejora. Todos juntos, en definitiva, contribuirán, cito textualmente, a formar un sistema bajo cuya política, economía y buen orden corra con seguridad, palabra mágica de la Ilustración, la felicidad, palabra tótem de la época, con que cada uno puede conseguir y perfeccionar progresivamente sus aumentos, su mejora de vida, diríamos hoy, su bienestar. La defensa de sus intereses podía quedar así compensada ante las críticas al mostrar el consulado su sintonía con los planteamientos del gobierno a favor de un desarrollo simultáneo de los diferentes ramos de la economía y su sentido acendrado del interés nacional, que se encargarán de resaltar continuamente. Dentro de las singularidades que el consulado había reconocido a Cádiz, anota la estrecha vinculación, fíjense, entre los cargos de la ciudad y los comerciantes, claro recordatorio a la entrada de estos en el ayuntamiento al que aludíamos en su momento como representantes del común en 1767. De los individuos del comercio, dice el texto, de los comerciantes, se sacan por elección para los empleos públicos y capitulares y en ellos descansan comisiones honoríficas, refiriéndose con ello claramente al cabildo municipal. A continuación se recuerdan las ventajas que ha generado este hecho. Así, la formación de grupos especiales, dice el texto, en la administración local, incita al comercio en general, fíjense usted lo que dice, incita al comercio en general para revestirse de probidad, de decoro y de todos aquellos sentimientos correspondientes a la distinción de la cuna de los más de sus individuos del ayuntamiento. El hecho de estar presentes ahí estos comerciantes les hacen codearse, estar dentro del grupo, digamos, de aquellos que en principio son nobles. Es decir, se había producido en el consulado por ósmosis una elevación de su dignidad, propiciado por el ascenso y el reconocimiento social alcanzado por algunos de sus miembros, animándoles a la vez a cuidar su comportamiento para sintonizar con el prestigio logrado por sus compañeros en el cabildo, es decir, se extiende a todos los comerciantes. Sin embargo, hay que defender la sustancia de la diferenciación social, dicen los propios miembros del consulado. El consulado no tiene empacho en su escrito en reconocer y criticar al mismo tiempo, cito textualmente, el vicioso empeño con que todos, es decir, los comerciantes, quieren igualarse en el porte, ostentación y gastos, aunque sean muy desiguales las proporciones y fortunas. Y se compromete, el consulado, en cuanto le sea posible, para sujetar esta diferencia, así como a proponer medios practicables, dicen ellos, al respecto, y que no causen, cito textualmente, ideas odiosas contra la profesión distinguida del comercio. En resumidas cuentas, como se ha podido apreciar y era de prever, la posición del consulado se orienta a salvar todo lo que queda del proteccionismo estatal y del monopolio ejercido en su favor durante tantos años, utilizando diferentes propuestas y argumentos, tanto económicos como sociales.
no puede ya volver a la situación de puerto único que ostentaba, pero sí defender sus prerrogativas en muchos aspectos relativos al comercio recién liberalizado, fiscales, exportadoras, control de navíos, etc. Su valoración de los primeros efectos del reglamento de 1778 no son ciertamente positivos, pero se muestra el consulado dispuesto a servir al interés general, que suele confundir con el suyo propio. Y es que el tránsito desde un sistema proteccionista a otro liberalizado no era tarea fácil, después de varios siglos de vigencia de aquel, es decir, el proteccionista. Recuperar un mercado dominado por los productos extranjeros era igualmente una labor ardua, sobre todo si no se contaba con las manufacturas nacionales capaces de sustituirlos en los mercados hispanoamericanos. Con independencia, pues, de los intereses creados de los consulados, no dejaba de ser cierto que los extranjeros tenían ahora un buen número de vías que facilitaban su presencia. También, como parecen demostrar los datos, que el indudable desarrollo comercial alcanzado desde 1778 era producto, en parte, si bien esto no era nada nuevo, de la introducción en los barcos de productos extranjeros con nombre español. La competencia de estos podría a medio plazo estimular la producción nacional, pero la experiencia liberalizadora no tardaría en toparse con una terca evidencia: la inestabilidad internacional, un nuevo ingrediente. En el caso hispano se tradujo en el conflicto armado con la Francia revolucionaria y napoleónica, la Inglaterra del poderío naval y con la emancipación de las provincias americanas. El papel de banquero y donante volvió a reverdecer con este motivo, el consulado me refiero. También las peticiones de vuelta a algunos privilegios antiguos, aprovechando la situación, pero los tiempos ya no lo permitían. No obstante, las dos primeras décadas del siglo XIX, debido a la grave crisis comercial que vivía la ciudad, las epidemias que la afectaron, el propio consulado tuvo que proveer a combatirlas, y los problemas derivados de la guerra y la emancipación americana, fue un tiempo propicio al protagonismo de los cargadores con sus menguadas ayudas económicas a la corona. Aprovecharon, de paso, una vez más para defender sus tesis, aunque ya muy moderadas por la irreversibilidad del proceso liberalizador que se iniciara en el siglo XVIII, he dicho. Por favor, las señoras académicas y los señores académicos pónganse en pie. Prometéis observar los estatutos, el reglamento y acuerdos de esta academia, honrarla siempre, mirando por su mayor lustre y esplendor, y cumplir fielmente todas las obligaciones de académico. Queda proclamado académico correspondiente de la Real Academia de San Romualdo el ilustrísimo señor don Manuel Bustos Rodríguez. Que así conste en acta. Siéntense, por favor. El profesor Bustos Rodríguez no es hoy la primera vez que interviene en nuestra academia con motivo de pronunciar su discurso de ingreso. Ha colaborado con nuestra institución
en otras ocasiones a lo largo de los últimos años. Toda esa colaboración merece la gratitud de la Academia y hoy se lo vuelve a reiterar. Él, sin duda ninguna, vendrá a aportar a la Real Academia de San Romualdo todo su saber y todo su conocimiento, no solo en la materia profesional que él domina e investiga, sino en la vida académica propiamente dicha. Pues pertenece y ha sido su director de la Real Academia Hispanoamericana, entre otros. También viene a incorporarse a nuestra academia en un momento muy señalado de los proyectos que tenemos y que mañana vamos a presentar, como es la conmemoración del 250 aniversario de la Constitución como villa con ayuntamiento propio de la antigua Isla de León. Ese es un proyecto que, como digo, mañana daremos a conocer, ambicioso y que se desarrollará a todo lo largo del año 2016 y en el que él, sin duda, tendrá faena, porque se la vamos a dar nosotros. El próximo acto de la Academia tendrá lugar el martes que viene. En este caso, el título de la conferencia es el siguiente: ¿Cómo mirar un cuadro? Será pronunciada por el pintor Ricardo Galán Urrejo. La Academia agradece la presencia del excelentísimo señor almirante de la Carraca, de la señora delegada del Ayuntamiento, del excelentísimo señor almirante de la base de Rota, de los miembros de la Corporación Municipal, del ilustrísimo señor don Miguel Garrido Arca, representante de la Academia de San Dionisio de Jerez de la Frontera, y de las demás autoridades y mandos militares que nos acompañan, y naturalmente el de todos ustedes. Muchas gracias. Se levanta la sesión.